Bien, ahorita vamos a empezar a estudiar lo que es el sistema urinario y comenzaremos con el riñón, ¿ok? Entonces, antes que nada vamos a definir lo que es el riñón, ¿ok? El riñón o los riñones son los órganos cuya principal función es la producción de orina, ¿ok? Sin embargo, no es la única función de nuestros riñones, sino que también ayudan a regular el volumen y la composición de líquidos corporales, nos ayudan a regular la presión arterial a través de la secreción de renina, nos ayudan con la estimulación en la producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina y también controlan el metabolismo del calcio a través de la secreción de 25-hidroxicolecalciferol. ¿Ok? Entonces, tienen varias funciones estos riñones, pero aquí nos vamos a enfocar en la concerniente al sistema urinario. ¿Ok? Entonces, ya que vimos más o menos qué es lo que hace nuestro riñón, a grandes rasgos, vamos a empezar a describir, vamos a empezar a describir su forma y característicamente a nuestro riñón se le ha dado una forma, ¿no? Como de frijol, como de una habichuela. Ajá. Entonces aquí tenemos a nuestro riñón y vemos cómo tiene esta forma como de frijol, ¿ok? Más o menos las medidas de nuestro riñón van a ser unos 10 centímetros de largo, aproximadamente unos 5 centímetros, ¿ok? De ancho, de ancho y aproximadamente unos 2.5 centímetros, ¿okay? En cuanto a la profundidad. Esto es importante porque vamos a ver que va a haber algunas patologías en las que nuestro riñón va a estar más chiquito o más grande, ¿ok? Entonces debemos de saber las medidas aproximadas de nuestro riñón, ¿ok? Ahora, a nuestro riñón le vamos a estudiar dos caras, que es una anterior y una cara posterior, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver que nuestro riñón tiene dos bordes, un borde lateral, que sería este. Este borde lateral es un borde convexo, ¿ok? Y tiene un borde medial que tiene una escotadura, ¿ok? Esta escotadura en la parte central es porque ahí está nuestro hilio renal y tiene dos polos también. Un polo superior y un polo inferior. Vamos a ver que nuestro polo superior va a estar ocupado por la glándula suprarrenal. Y el polo inferior va a ser un polo libre, ¿ok? Ahora, a través del hilio renal, en la parte central de nuestro borde medial, ahí vamos a tener un tipo de hoyo, por así decir, ¿ok? Que se le va a llamar el seno renal. Entonces aquí vamos a tener una excavación que va a ser el seno renal.
a esquematizarlo de esta manera. ¿Ok? Y entonces tenemos que a través del hilio, ¿ok? Se llega a este seno renal, que es un espacio de más o menos unos 3 centímetros de profundidad que va a estar situado en el interior del riñón. Ajá. Y cuyas paredes van a presentar unas pequeñas elevaciones que se van a llamar papilas renales. Aquí vamos a tener a nuestro seno renal, ¿ah? Cuyas paredes están con unas pequeñas elevaciones que llamamos papilas renales. Y vamos a ver que a través de este seno renal, ahí va a estar nuestro hilio renal, y al hilio renal va a estar saliendo nuestro pedículo renal, ¿ok? Que este pedículo renal va a estar formado por vasos y nervios renales, así como por la pelvis renal, ¿ok? De anterior a posterior, vamos a tener primero a lo que sería la vena renal, ¿ok? Posterior a nuestra vena renal, vamos a tener a nuestra arteria renal. Y por último, hacia atrás vamos a tener a la pelvis renal, ¿ok? Vamos a poder poner de este lado que nuestro pedículo renal de anterior a posterior va a estar conformado por la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. ¿Ok? Y por último, vamos a decir también que en esta forma, nuestra superficie del riñón va a estar cubierta por una cápsula fibrosa, ¿ok? Y esta cápsula fibrosa se va a introducir en lo que es las paredes del seno renal como si fuera un fondo de un saquito, ¿ok? Entonces, todo nuestro riñón va a estar envuelto por una pequeña cápsula fibrosa, ¿ok? Que vamos a ver más adelante y que también va a entrar aquí en el seno renal. ¿Ok? Y va a formar un fondo de sal. Ahora, ya que vimos un poquito de cómo es la forma en general de nuestro riñón, ¿ok? Vamos a decir dónde está. Y nuestros riñones van a estar en el espacio retroperitoneal, que entonces van a ser retroperitoneales. Y si tomamos en cuenta la columna para saber la altura, vamos a ver que van a estar proyectados a un nivel entre T12 y L3. ¿Ok? Ahora, nuestro riñón derecho va a estar un poco más abajo que el riñón izquierdo. Y esto se debe a que va a estar el hígado por encima del riñón derecho. ¿Ok? Entonces, nuestro riñón derecho va a estar más o menos desde T12 a L3. Y el izquierdo, que va a estar un poquito más arriba, va a estar desde T11 hasta L2. ¿Ok? Aproximadamente.
Entonces ya viendo esto, podemos ahora sí pasar a ver un poquito de sus relaciones y de sus proyecciones dependiendo de la cara anterior o posterior. Entonces vamos a ver aquí las relaciones de nuestro riñón. ¿Ok? Y vamos a dividir estas relaciones en dos. Las de la cara anterior y las de la cara posterior. ¿Ok? Entonces, comenzando con la cara anterior, vamos a ver que nuestros riñones van a estar debajo de lo que es, pues obviamente, el diafragma, ¿ok? Ya siendo parte de la cavidad abdominal. El derecho habíamos dicho que estaba en relación con nuestro hígado, ¿ok? Por eso estaba un poco más abajo, ¿vale? Entonces aquí tenemos al hígado como primera relación de nuestro riñón derecho. Siguiendo con las relaciones de este riñón derecho, abajito vamos a tener a una porción de colon, ¿ok? Si se acuerdan también aquí, en nuestro hígado, en esta porción visceral de nuestro hígado, teníamos una porción de colon, ¿ok? Hacia inferior va a tener relación aquí con el yeyuno, que con el yeyuno va a tener relación ambos riñones, ¿ok? Yeyuno. Y también aquí va a tener relación el riñón derecho con el duodeno, ¿ok? Aquí, duodeno. Del lado izquierdo, nuestro riñón izquierdo va a tener relación en primera instancia con el estómago, ¿ok? Y de hecho, nuestros riñones tienen una relación muy particular, ¿ok? Porque tomamos el plano transpilórico como una de sus relaciones. Ajá. El ilio renal, que es la parte central que está en la porción central de la cara o del borde medial de nuestros riñones, lo vamos a tomar como referencia, ¿ok? El ilio renal va a estar el derecho por debajo de la línea transpilórica y el izquierdo por encima de la línea transpilórica, ¿ok? Entonces aquí estaría de cierta manera nuestro píloro, ¿ok? Aquí está nuestro estómago. Y entonces aquí está la línea transpilórica sobre L1, más o menos, ¿ok? Aquí vamos a ponerle la línea transpilórica. Y entonces el ilio derecho va a estar por debajo de la línea transpilórica, ¿ok? Y el izquierdo va a estar por arriba, ¿ok? ¿Qué otras relaciones vamos a tener aquí de nuestro riñón izquierdo? Pues va a tener relación con el vaso, ¿ok? El vaso.
y también va a tener relación con el páncreas, ¿ok? Acuérdense que el páncreas va a estar acá. ¿Ok? Y la última relación que tiene también es con una porción de colon. ¿Ok? Entonces, tanto derecho como izquierdo tienen relación con el colon y en general delante de nuestros riñones se va a encontrar el complejo duodeno pancreático. ¿Ok? Nada más que acuérdense que el riñón izquierdo, por ejemplo, va a ser posterior al vaso y el riñón derecho va a ser posterior al hígado. ¿Ok? Y acuérdense que tomamos también el plano, en el plano transpilórico, ¿ok? Para poder saber que el derecho, ¿ok? El ilio va a estar por debajo y el izquierdo por arriba, ¿ok? Lo tomamos como una referencia también. Hacia posterior, ¿ok? En el plano posterior también van a tener relaciones nuestro hígado, ¿ok? Todas esas fueron hacia anterior. Hacia la cara posterior, vamos a ver que vamos a dividir en dos a nuestros riñones, ¿ok? Una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior va a estar en relación con un plano osteomuscular formado por las dos últimas costillas y el 11º espacio intercostal. ¿Ok? Entonces vamos a ejemplificar aquí a nuestros riñones primero. Vamos a poner aquí en nuestro riñón izquierdo. Acuérdense que el izquierdo es un poquito más alto. Entonces va a estar más o menos a la altura de T11. Vamos a poner aquí L1, L2, L3. ¿Ok? Entonces nuestro riñón izquierdo, acuérdense que iba más o menos de T11 a L2, ¿no? Puede estar un poquito más arriba. Y el derecho iba a estar más o menos de T12 a L3, ¿no? Pues aquí están nuestros riñones ejemplificados. Y entonces vean cómo la mitad superior, ¿ok? Está en estos espacios intercostales y en relación con estas dos últimas costillas. La mitad inferior va a estar solamente sobre un plano muscular, ¿ok? Y este plano muscular va a estar formado primero por el músculo psoas, ¿ok? Entonces aquí tenemos al psoas. Después va a estar nuestro músculo cuadrado lumbar. ¿Ok? Entonces aquí va a estar el cuadrado lumbar. Y por último vamos a tener a nuestro transverso del abdomen. ¿Ok? Y el polo inferior de nuestro hígado va a estar más o menos a unos 2 o 3 centímetros por arriba de el plano supracrestal. ¿Ok? 2 a 3 centímetros por arriba del plano supracrestal. ¿Ok? Entonces las relaciones hacia posterior son con los músculos. ¿Ok? Con el psoas, con el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen, la porción o la mitad inferior y la mitad superior va a estar
proyectándose en un plano osteomuscular, ¿ok? Que lo incluyen las dos últimas costillas y el 11º espacio intercostal, ¿ok? Y entonces ya tendríamos las relaciones tanto anteriores como posteriores de nuestro riñón. Ahora, una relación más que antes de que se nos pase, ver, es con los grandes vasos, ¿ok? Acuérdense que nuestros riñones van a estar flanqueando nuestros grandes vasos aquí en nuestra vena cava inferior y a nuestra aorta abdominal, ¿ok? Entonces, el riñón derecho va a estar flanqueando a la vena cava inferior y el riñón izquierdo a nuestra aorta abdominal. Ahora, nuestros riñones como tal, ¿cómo se van a mantener en su lugar? Bueno, pues nuestros riñones, lo que va a pasar con ellos es que no van a estar sostenidos por el peritoneo, ni por los vasos renales, ni por la pelvis renal, ¿ok? Sino que van a estar sostenidos por una fascia renal y por una cápsula adiposa, ¿ok? Entonces vamos a dibujar aquí a nuestro riñón. Entonces vamos a tener que, si lo vemos esto desde una vista desde arriba, ¿ok? A nuestro riñón, esta sería nuestra vértebra, ¿ok? Este sería nuestro riñón izquierdo, nuestro riñón derecho. Lo que pasa es que va a estar envuelto primero nuestro riñón por una fascia, ¿ok? Que es una envoltura fibrosa. Ajá. Entonces va a estar envuelto así. Pero si ven, esta fascia, lo que va a pasar con ella es que es una sola y de esta sola se divide en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Ok? Entonces va a ir envolviendo aquí a nuestro riñón la hojita anterior y la hojita posterior igual va a ir envolviendo pero por detrás, ¿ok? La hoja anterior se llama hoja prerrenal. Es la hoja anterior o prerrenal. Y esta hoja anterior va a cubrir la cara anterior del riñón y el pedículo, ¿ok? Y va a llegar a fusionarse, nuestra vena cava inferior y nuestra aorta abdominal, ¿ok? Va a llegar a fusionarse esta fascia con el tejido conectivo de los grandes vasos, ¿ok? La posterior es un poquito más resistente que nuestra hoja anterior. Ajá, es más densa, es más resistente y va a cubrir la cara posterior del riñón. Lo que va a pasar con la hoja posterior es que se va a fusionar, ¿ok? Con las vainas de el psoas y del cuadrado lumbar y de la columna vertebral, ¿ok? Bueno, más bien con la del psoas y con la de el, aquí estaría bajando nuestro psoas, ¿ok? Por así decirlo, vamos a ejemplificarlo así, y el cuadrado lumbar acá, y entonces se va a fusionar con las vainas de estos músculos, ¿ok? Con las fases de estos músculos. Ajá. Y aparte con a la columna vertebral, ¿ok? Entonces aquí van a estar estas fascias, ¿ok? Así. La hoja anterior que se fusiona a
el tejido conectivo de los grandes vasos y la posterior que se fusiona con la del psoas y con la del cuadrado lumbar y aparte con la columna vertebral. Y entonces ahora sí envuelven ya completamente al riñón, ¿ok? Y lo sostienen, lo mantienen en su lugar. Ajá. Por arriba, estas hojas se van a continuar con el tejido conectivo del diafragma. Entonces vamos a poner aquí en nuestro diafragma, así. Y entonces estas hojas lo que van a hacer hacia arriba es continuarse con el tejido conectivo del diafragma. Y entonces por eso cuando inspiramos, ¿ok? Se acompaña el movimiento respiratorio del riñón con el diafragma. Y hacia abajo van a continuar juntitas y van a formar un soporte para los ureteros, ¿ok? Entonces hacia acá abajo siguen juntitas y forman un soporte para los ureteros. Ahora, entre la fascia renal y la superficie del riñón va a haber tejido graso. Ajá. Esta va a ser la cápsula adiposa del riñón. Ajá, es una capa de tejido graso y en el adulto va a estar un poquito más desarrollada, ¿ok? En la porción posterior y en el borde lateral y en el polo inferior del riñón. Ajá. Esta cápsula adiposa por detrás de la fascia renal, ajá, a nivel más o menos del polo inferior, va a formarse, va a formarse mucho más que en otros lados. Ajá, y va a formar un cuerpo adiposo pararrenal hasta la fosa ilíaca que va a evitar el descenso del riñón. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular rápidamente nada más esto. La fascia renal tiene dos hojas, una anterior y una posterior. La anterior envuelve la cara anterior del riñón y del pedículo y luego se fusiona con el tejido conectivo de la vaina de los grandes vasos abdominales. La hoja posterior es un poquito más densa y más resistente, cubre la cara posterior y pasa por delante del psoas y del cuadrado lumbar, fusionándose con sus vainas y uniéndose también a la columna vertebral y entonces ya dan sostén a lo que es el riñón. Y entre la fascia renal y la superficie del riñón se va a formar una cápsula adiposa, que es una capa de tejido graso que también va a hacer que no se esté moviendo el riñón. Y hacia abajo, esta cápsula adiposa va a ser un poquito más grande y va a formar el cuerpo adiposo pararrenal. ¿Ok? Que este cuerpo adiposo pararrenal lo que hace es evitar el descenso de el riñón. ¿Ok? Esta es la cápsula adiposa. Y aquí vamos a poner a nuestra fascia prerrenal. ¿Ok? Entonces, con esto terminaríamos ya lo que es la configuración externa de nuestro riñón. ¿Ok? La forma, el tamaño, las relaciones que tiene tanto anteriores como posteriores y en un corte transversal y en un corte viéndolo de manera anterior, los medios de fijación, ¿ok? Que son la fascia renal y la cápsula adiposa. Y entonces ahora sí podremos pasar a lo que es la estructura interna de nuestro riñón. Entonces, para empezar con esta configuración interna de nuestro riñón, vamos a ver que nuestro riñón lo vamos a dividir en dos porciones, ¿ok? La primera va a ser la corteza, que es la que va a estar en la periferia o va a estar afuera, y la médula, que va a ser la zona central o la zona interna de nuestro riñón, ¿ok? Y vamos a empezar primero a estudiar la porción interna, que es la porción central de nuestro riñón, lo que llamamos médula, la médula renal. La médula renal
va a estar formada por unas unidades que denominamos pirámides renales, ¿ok? Que son las que voy a estar aquí coloreando. Estas pirámides renales, o esta médula en sí, va a tener un aspecto estriado y va a tener un aspecto de color rojo oscuro, ¿ok? Estas pirámides o estas unidades van a estar en un número de 5 a 11, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí que estas son las pirámides renales, ¿ok? Y estas pirámides renales, como les decía, están en el número de 5 a 11. Ahora, como una pirámide, va a tener una porción que es la base, ¿ok? Que la base va a estar orientada hacia la superficie, hacia exterior, y el vértice, que este vértice es lo que vamos a denominar como papila renal. ¿Ok? Y esta papila renal va a estar perforada. ¿Ok? Ponen aquí unos puntitos. Esta papila va a estar perforada. Ajá. Y estos orificios van a ser el punto de abertura de los túbulos colectores. Entonces, estos hoyitos van a ser los orificios de los túbulos colectores. Ajá. Básicamente eso va a ser la médula, ¿ok? La médula va a estar conformada por las pirámides. Ahora, la corteza, que es lo que está hacia la periferia, va a tener un aspecto más pálido y como granuloso, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí como si fueran unas bolitas, porque es un aspecto granuloso, ¿ok? Y más pálido que nuestra médula. Esta corteza va a estar rodeando a las pirámides, ¿ok? Y en específico la porción que está en la base de las pirámides es lo que vamos a llamar arco cortical, ¿ok? Entonces esta porción de aquí va a ser nuestro arco cortical. Aquí, arco cortical. Y la porción que se introduce entre las pirámides de nuestra corteza es lo que va a formar las columnas renales, ¿ok? Entonces, vamos a tener a nuestra médula, ¿ok? Que son las pirámides, y la corteza, la porción que rodea la base es el arco cortical. Y hay una porción de corteza que se introduce entre las pirámides. Esta porción que se introduce entre las pirámides es lo que les llamamos columnas renales, que son una porción de corteza, ¿eh? Estas columnas renales, antes les llamaban columnas de Bertin, ¿ok? Acuérdense que ya estamos tratando de eliminar todos los epónimos. Ajá. Entonces se llaman columnas renales. Ajá. Ya por último, ya que conocemos esto, lo último que hay que mencionar de aquí es que nuestro riñón va a estar dividido en lóbulos, ¿ok? ¿Cuál va a ser un lóbulo? Va a ser el conjunto entre una pirámide renal y la corteza que lo rodea, ¿ok?
Entonces, al conjunto de la pirámide con la corteza que lo rodea, o sea, las columnas, ¿ok? Al conjunto de la pirámide con la columna, corteza que rodea más la pirámide, a eso le vamos a conocer como lóbulo renal. ¿Y cuántos lóbulos renales creen que vaya a haber? Exactamente, ¿ok? Va a haber de 5 a 11 lóbulos renales. ¿Por qué? Pues porque son 5 a 11 pirámides renales, ¿ok? Entonces ya con eso terminaremos a manera muy general lo que es la configuración interna, que no nos vamos a meter tanto en lo que es los túbulos colectores, el túbulo contornal proximal, el asa de Henle, eso ya lo podremos ver un poquito más a detalle después, pero en cuanto a configuración interna general, con esto quedaríamos bien. Solamente ya nada más por ir adelantando un poquito. Acuérdense que el vértice o la papila renal va a ir a drenar a lo que es el cáliz menor, ¿ok? A su vez ese cáliz menor va a ir a drenar a un mayor y después ya vamos a tener otra estructura, ¿ok? Que vamos a ver más adelante, nada más es para adelantar aquí un poquito, ¿ok? Entonces vamos a recapitular rápidamente. Médula y corteza. La médula son las pirámides renales de 5 a 11, cuyo vértice es la papila renal, y la papila renal tiene unos orificios que son la desembocadura de los túbulos colectores. La corteza como tal está en la periferia y la corteza que está en la base de las pirámides le llamamos arco cortical, y la que se introduce entre las pirámides le llamamos columnas renales o de Bertin, ¿ok? Y al conjunto de la pirámide con la corteza que lo rodea le llamamos lóbulo renal. Ajá. Ya por último, sobre nuestro riñón, nos faltaría ver nada más su vascularización e inervación. Entonces, en cuanto a la vascularización, vamos a tener que a nivel arterial, cada riñón va a estar irrigado por una arteria renal, ¿ok? La arteria renal va a estar saliendo, ¿ok? De nuestra aorta abdominal, más o menos a nivel de L1, ¿ok? Entonces tenemos aquí a nuestra aorta abdominal. Y va a estar saliendo a nivel de L1 nuestras arterias renales, ¿ok? La arteria renal derecha es un poquito más larga que la izquierda, ¿ok? Y bueno, antes de llegar al ilio o llegando al ilio, cada arteria renal se va a ramificar, ajá, y nos va a dar las arterias lobares, que a su vez nos van a dar las arterias interlobares. Vamos a dibujar aquí una pirámide para simplificar un poquito mejor esto. Ok, nos van a dar las arterias lobares. Luego nos van a dar las interlobares. De las interlobares van a salir las arterias arqueadas o arciformes, y de las arqueadas o arciformes vamos a tener a nuestras arterias interlobulillares. ¿Ok? Entonces, más o menos, cómo van a ir son arterias lobares, arterias interlobares, después vamos a tener a nuestras arterias
arqueadas o arciformes. Y por último, nuestras arterias interlobulares. Y con las venas va a pasar algo muy similar, ¿ok? El retorno va a ser similar. Va a haber venas interlobulares, arqueadas, interlobares, lobares, ¿ok? Y todas van a regresar a la vena renal. Que la vena renal, ¿ok?, va a ir a dar a la vena cava inferior. Entonces vamos a tener una vena renal izquierda y una vena renal derecha, ¿ok? En este caso, nuestra vena renal izquierda es la que va a ser más larga, ¿ok? Acuérdense que nuestra vena cava inferior está más en relación con el riñón derecho y nuestra aorta abdominal está más en relación con el riñón izquierdo. Ahora, en cuanto a los linfáticos, van a estar recogida la linfa por los plexos cortical, medular y perirrenal y van a terminar en los ganglios linfáticos lumbares. Y en cuanto a la inervación del riñón, vamos a tener que va a estar dada por el plexo renal y fibras vegetativas, principalmente simpáticas y sensitivas.